para quien no quiera verse retratado, mejor es que no escuche este artículo. Pero es un artículo bien interesante, que quiero leerlo poco a poco. El artículo se llama Psicología y Economía del Consumo de Bienes de Lujo. Escuchen. Marion Petrier es una astuta zoóloga de la Universidad de Oxford que, a partir de la observación de que aparentemente los pavos reales con las colas más elaboradas tenían más éxito a la hora de aparearse, pensó en un experimento súper original. La investigadora le cortó varias plumas de la cola a un conjunto de pavos que habían estado muy activos sexualmente hablando en la última temporada de apareamiento y se los injertó cuales tensiones a los pavos que habían tenido menos suerte, y el resultado fue que los implantes aumentaron sistemáticamente los chances de que los animales trasplantados fueran elegidos por las hembras cuando la temporada de celo retornó. La intuición detrás de ese resultado es que de algún modo el gasto extra de recursos, es decir, la cola innecesaria, es un lujo que solo los pavos reales de excelente estado de salud están en condiciones de darse, de modo que las hembras eligen ese atributo como un modo de asegurarse buenos genes para su descendencia. La idea no es nueva y ya había sido planteada por Charles Darwin en su famoso libro El origen de las especies. Petrier lo comprobó experimentalmente y el psicólogo evolucionista David Bush descubrió que los humanos tenemos la misma tendencia a gastar recursos en exceso como una señal de nuestra capacidad económica, y que ello aumenta nuestro chance de reproducción porque, según este estudio, las mujeres suelen privilegiar el aspecto físico de sus parejas a la hora de la relación pasajera, pero se fijan comparativamente más en los recursos cuando eligen a su compañero en una relación formal, es decir, de los pavos. El mercado sería de este modo ni más ni menos que una plataforma para dirimir el ordenamiento social de nuestra especie de un modo más civilizado que lo que sucede con el resto de los mamíferos que viven en grupos y que por lo general se ordenan jerárquicamente, a fuerza de imponer su superioridad física en batallas cuerpo a cuerpo. En ese contexto, el consumo de bienes de lujo se inscribe entonces una lógica de ordenamiento social de las élites, a las que no les alcanza con pertenecer a la clase más alta de todas, sino que deben demostrar su posición consumiendo, salvo que salgan entre los 500 más ricos de la revista Forbes. Nótese que la mayor parte de los consumos de lujo son demostrables públicamente, como ocurrió el 5 de diciembre de 1985, cuando justamente uno de los hijos del multimillonario Forbes, Kip, compró una botella de Lafite 1787 pagando 105.000 libras esterlinas. El récord absoluto de ese entonces. Por el contrario, resulta bastante menos común el consumo privado de bienes de lujo de manera reservada y sin ostentación. Coincide también esta tendencia con los estudios del psicólogo americano Abraham Maslow, quien postuló la famosa pirámide de necesidades que lleva su nombre y que ubica en los niveles más altos a la necesidad de reconocimiento social y de autorrealización. De modo que el consumo de bienes de lujo como necesidad de reconocimiento social y como instrumento de ordenamiento jerárquico
ha existido siempre. Lo que cambia con el tiempo son los canales a través de los cuales se tramitan esas necesidades por parte de las élites. Así, mientras que en ausencia de la globalización resultaba suficiente ostentar un viaje a Europa o haber probado caviar, al abaratarse los vuelos y tornarse accesibles las exquisitezas en las góndolas de varios hipermercados, emerge la necesidad de un tipo de consumo más exclusivo que recupera el poder señalizador del estatus social que tenía antes aquellos viejos lujos. No es casualidad que la Real Academia Española defina justamente al lujo como la abundancia de cosas no necesarias. Un coche importado de alta gama, un viaje en primera clase a la Polinesia, una estadía en un hotel 6 estrellas en Dubái, la inscripción de los chicos en un colegio de élite o la compra de un Smart TV de 75 pulgadas son hoy símbolos de estatus y vehículos de consumo de lujo a los cuales no puede acceder cualquiera. En otro nivel inferior aparece toda una serie de consumos que me parece más apropiado denominar falsos lujos y que tienen que ver con la búsqueda del mercado de generar una falsa sensación de exclusividad que haga experimentar al consumidor de clase media alta la sensación de estar viviendo un privilegio al que acceden muy pocos. Arturo Jauretche, en su definición del medio pelo en la sociedad argentina, ya postulaba hace 47 años que se trataba de una posición equívoca en la sociedad, la situación forzada de quien trata de aparentar un estatus superior del que en realidad posee. Y el mercado busca permanentemente venderle al medio pelo símbolos canalizadores de ese estatus que busca. El cambio tecnológico con la explosión de las redes sociales ha traído aparejada la posibilidad de exhibir más muchos consumos que antes eran más privados, convirtiéndolos en falsos lujos ostentables, como queda de manifiesto toda vez que alguien sube la foto al Facebook de la tabla de sushi que está por comerse o inserta entre sus fotos de portada la visita de semana a Cariló. Por último, la mayor estratificación social ha aumentado notablemente la búsqueda del consumo de diferentes tipos de lujo, puesto que si hace 50 años bastaba con 3 clases para caracterizar a la sociedad y el consumo de unos pocos bienes bastaba para señalizar la pertenencia a la clase alta, hoy esas categorías son al menos 6, a saber, los excluidos, la clase trabajadora, dice que al menos 6, la clase trabajadora pobre, trabajadores informales, la clase media media, trabajadores formales sin títulos o más autónomos con oficio, la clase media alta profesional o comerciante, la clase media alta rentista y la élite de la clase media. Esta mayor dispersión social le sube el precio a cualquier producto que sirva de señal para un posicionamiento cada vez más competitivo, porque será demandado no por su valor intrínseco, sino por su capacidad de indicar que el consumidor en cuestión posee una posición económica afluente, como sucede hoy en día con los celulares de alta gama, con los zapatos Sarkany, las camisas italianas Slim Fit y las tablas de sushi. Todos bienes que indican la pertenencia al club de clase media alta, mientras que otros bienes, como un coche importado de alta gama, vacaciones en el exterior, un departamento en Puerto Madero y un barco amarrado en San Isidro, Punta del Este, son la muestra cabal de un ingreso de clase alta. Yo cuando leí esto, entendí algo. 2 cosas. Me hizo recordar ese artículo que se llama El odio a Chávez o la herencia del inmigrante. Lo escribí yo en el año 2003. 2003. El 17/7/2003. Sino que nos tienen ploteados. Así es como el capitalismo ha ido, digamos, programando al individuo.
Por eso lo que hablaba el otro día María Alejandra Díaz del utilitarismo, que es venderle al individuo, primero, condicionarlo a que él tiene que estar solo. Es decir, egoísmo absoluto. Es una forma de programar. Y segundo, programar su búsqueda del placer siempre. Eso, y quiero recordar algo, algún historiador me irá a decir que eso no es así, sucedió en Venezuela. ¿Quiénes son los que colonizaron a Venezuela? Es decir, aquí no vino ninguna clase alta a colonizar. Eso es mentira. Aquí vinieron aventureros, vino gente que no tenía dinero. Y estamos hablando de hace 500 años. 500 y pico de años. Los que llegaron aquí inicialmente, que en su mayoría españoles, y aventureros, piratas, bucaneros, eran gente que buscaba riqueza, pero ninguna vino de la clase aristocrática española a instalarse aquí. Sin embargo, al pasar de los años, luego establecía la colonia, y luego que empezaron a comprarse los títulos nobiliarios, porque hay que decir lo que se compraron, esa colonia criolla y los que nacieron aquí, los que, digamos, no participaron de la rapiña inicial, sino de la secundaria, que es así como Lorenzo Mendoza heredando su empresa, de papá y mamá, o de papito, que fue el que hizo la empresa, de su abuelo, que fue el que hizo la empresa. Y como a él no le costó nada, él mucho peor se comportará en contra de los empleados, y en contra de los obreros, y en contra sobre todo de un señor Sambo que se llamaba comandante Hugo Chávez, y en contra de un negro que se llama Nicolás Maduro. Eso. Aquí no es que nosotros creamos las diferencias de clase ni la lucha de clases, que nosotros no la inventamos. La lucha de clases está allí. Está desde la colonia. Está desde la colonia. Yo se los pongo en este caso, mira, rápido pues. Y la colonia, obvio, en el año 1944 al 52 aquí hubo una llegada de españoles, italianos, portugueses. Esas son las tres colonias mayoritarias que llegan. ¿Cómo llegan y en qué condiciones llegan? ¿Que eran millonarios? No, ninguno era millonario. Eran técnicos, ¿qué te digo yo? Albañiles, ni siquiera graduados. Aprendieron a hacer casa, aprendieron a sembrar pero aprendieron a sembrar ¿en dónde? Por eso es que uno tiene que reconocer sus orígenes primero, con humildad. Chávez reconocía sus orígenes en Sabaneta, campesino, pobre, del campesino explotado. Por eso su sensibilidad social. Y por eso Chávez se convierte en lo que es, en el precursor de una nueva independencia. Porque todos estos señores, y estoy hablando de los señoritingos que llegaron aquí durante la colonia, y de los que después, inmigrantes, llegan, y yo no estoy diciendo que todo en la generalidad, mira, aquí hay italianos excelentes, hay españoles excelentes, hay portugueses excelentes, pero hay una gran parte del fenotipo, del tipo de cultura, de odio hacia el indígena, hacia el negro, hacia el mestizo, hacia el sambo, porque está recreada, digamos, inyectada por aquellos que inicialmente llegaron al país. Odios raciales, esas diferencias étnicas, todo eso se empezó a ver y ahí lo tenemos. De 1944 al 52, Venezuela recibió una de las mayores inmigraciones europeas.
la mayoría provenientes de España, Portugal e Italia. En la Europa de la posguerra había hambre y América se convertía en la solución más expedita a los problemas de la clase campesina y obrera de esos países. Inmersos en una Europa aún con signos feudales y les voy a decir una cosa, aún España hoy, Italia hoy, Portugal hoy tiene signos feudales. Tiene campesinos explotados. Y esa es la Europa que tenía ya su cultura hecha hace 500 años. Y aún hoy, sobre todo, ahora se empezó a crear lo que en Estados Unidos vienen a hacer los espaldas mojadas, es decir, todos los de Centroamérica subiendo. Allá en Europa son los marroquíes y los africanos subiendo y se han convertido en la raza esclava, la no aceptada, la que desprecian. Es algo similar a lo que pasó aquí. Dice, el campesino y el obrero se debían a los señores propietarios de las tierras y de las fábricas. Allá. Sobre todo el campesino maltratado por la aristocracia que en el caso español se vio afianzado por la dictadura franquista. Le rendía honor y se veía forzado a entregar los beneficios de su trabajo a ese don Manuel o don José con título nobiliario. La instauración de regímenes anticomunistas y una iglesia ostentando el poder censor sobre el populacho. Fascista de origen y reeditando viejas prácticas inquisidoras, perseguía cualquier expresión republicana o pronunciamiento rojo, originando una cacería de brujas que costaría la vida de muchos inocentes. Muchos de ellos acusados ante la autoridad o la falange y la iglesia solo por diferencias domésticas. ¿Cuántos asesinatos no hubo en España en tiempos del franquismo porque eran acusados por el cura confesor que decía ese es comunista? Y la palabra comunista o ese es rojo, la palabra rojo era suficiente para que lo asesinaran. Y eso en España ahorita se está reeditando. La lucha anticomunista, en donde ellos se convierten en adalid para la defensa de un sistema que está acabado, agotado. Y ellos lo saben, por eso el ataque a Venezuela, por eso el ataque a Evo, por eso el ataque a Correa, por eso el ataque a todas las revoluciones en Latinoamérica. Dice, es en este medio donde se desenvolvían aquellos que buscarían en América la esperanza de sobrevivir a la crisis de la posguerra, aún más pronunciada por la dictadura fascista. El campesino y el obrero entregando su dignidad al señoritingo feudal a cambio de unos mendrugos o un par de pesetas. De aquí que una gran cantidad de campesinos esperanzados por lograr el objetivo americano se vieron obligados a hipotecar su casa o sus tierras a los latifundistas aristocráticos y lograr algún dinero para dar el gran salto con la promesa de pagar sus deudas con el fruto de su trabajo en tierras desconocidas. Es así como llegan a Venezuela y a otros países latinoamericanos con una maleta de madera y la ilusión a cuesta. Venían limpio. Y eso no es ningún insulto, es que así llegaron. Pero viene el otro problema. En tierra extraña para ellos, muchos de estos inmigrantes sufrirán un cambio psicológico a medida que acumulan riquezas. Albañiles de oficios, agricultores y diestros en el comercio se irán transformando en las bases de una nueva burguesía que tendrá siempre presente el hambre y la vejación sufrida en sus tierras. Su odio a la clase dominante que los esclavizó se convierte en ejemplo a emular e inyectan a sus hijos nacidos en esta tierra toda la inquina que padecieron. ¿Sabes por qué yo sé que esa inquina y ese odio sigue siendo o subyace en las relaciones familiares de inmigrantes aquí en el país? Porque hay muchos muchachitos de estos que ahorita han llevado a que se vinieran tipo aventura de allá del este, se vinieran para acá y no sabían qué carajo era el oeste. Nunca habían pisado ni siquiera la avenida Bolívar, pues. No sabían lo que eran las misiones. Esos que llevaron en la marcha de la guarimba anterior, no sabían ni siquiera dónde estaban.